Hola, soy el pastor Pedro Villegas de Full Life y quiero invitarte a que oigas este mensaje. Espero que Dios te hable, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Bueno, ¿por qué no arranca preguntándole al de lado cómo está su actitud hoy? Pregúntele, ¿vino a oír la voz de Dios o no? Oye, ¿usted se ha dado cuenta cómo hay veces en que la gente sale diciendo, hoy Dios me habló? O sea, las otras veces no. No, porque viene la duda, ¿cómo así que Dios le habló hoy? Otras veces no. Otras veces usted viene y Jesús dice, ay, yo lo voy a ignorar, no le voy a hablar. No, Dios siempre habla. Cuando usted dice, hoy Dios me habló, lo que realmente usted debería decir, hoy lo escuché. Porque muchas veces estamos tan envueltos en todas las cosas que no le estamos prestando a Dios a pesar de que Él nos está hablando. Pero hay veces que debido a las circunstancias que estamos viviendo, que son difíciles, nosotros prestamos atención. Venimos con una disposición diferente porque venimos diciendo, estoy pasando por esto, realmente necesito oír tu voz. Entonces lo que cambió, ¿qué fue? Tu actitud o no. Nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por falta de actitud. Y una mala actitud es por incredulidad. Y muchas veces al nosotros estar metidos en lo de Dios, empezamos a ver como común lo sagrado. Y dejamos de darle valor, y dejamos de darle precio. Y empezamos a volar a armas las cosas del mundo. Y todavía nos preguntamos por qué hemos dejado de experimentar a Dios. Muy sencillo, porque lo has dejado de valorar. Otras veces decimos, wow, yo estuve y la presencia del Espíritu Santo de Dios es increíble. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Lo has dicho? O sea, ¿otro día no está el Espíritu Santo o qué? Porque la palabra de Dios dice que Él está en todas partes. Entonces lo que cambió no es que el Espíritu Santo de Dios estuvo, lo que cambió es que tú estuviste. Porque tú puedes estar en un lugar sin estar. Entonces lo que cambió fue que tú estuviste de corazón, con actitud, buscándolo, y entonces lo pudiste experimentar. Tú y yo podríamos estar en la misma fiesta, pero tú me ignoras a lo largo de la fiesta, nunca te acercas a hablarme, y a pesar de que estuvimos en el mismo lugar, no compartimos. Y es lo que ocurre muchas veces con el Espíritu Santo de Dios, que Él está presente, pero nosotros lo estamos ignorando por incredulidad o porque estamos muy sumergidos en las cosas del mundo. Entonces, a pesar de que Él estuvo, nosotros nos perdimos de tener una relación con Él. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando fue al Padre, oró para que nos fuera enviado el Espíritu de consolación, el cual no solamente está con nosotros, sino habita en nosotros. Pero muchas veces lo olvidamos y lo dejamos de lado. El Espíritu Santo de Dios no es algo. El Espíritu Santo de Dios es alguien. Es la persona del Espíritu Santo. Yo acá te estoy hablando Biblia porque la Biblia, todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Tú lo crees o no? Amén. Y todo lo que dice el mundo, que es contrario a la Biblia, aunque parezca verdad, es mentira. Porque la verdad, la única verdad, la encontramos en Jesucristo. Y la palabra de Dios y Dios son uno solo. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos fue enviado a nosotros y que es real. Es la persona del Espíritu Santo, es la persona de Dios. Y muchas veces nosotros menospreciamos al Espíritu Santo porque nos lo presentan como la tercera persona. Y el número 3 no es importante. Porque cuando tú estás viendo un partido de fútbol, estás viendo el mundial, tú te acuerdas de quién ganó y de quién casi gana, pero el tercero se te olvida. Pero el Espíritu Santo de Dios no es la tercera persona. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo, son uno. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que podemos experimentar hoy, porque Jesús fue al Padre. O sea, ¿Jesús dónde está? En el Padre. El que está con nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que nos conviene que tú te vayas? Porque si nosotros ponemos todo en contexto, Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles, los que lo podían tocar, los que compartían el pan, los que estaban comiendo con él, le dice, les conviene que yo me vaya, o sea, lo que viene va a ser mejor, porque el momento que yo me vaya, yo oraré y el Padre les enviará el Espíritu Santo de Dios. Jesús oró al Padre para que el Padre nos enviara el Espíritu Santo de Dios. Y dice, ¿cómo va a ser mejor los tiempos del Espíritu Santo que de Jesús cuando lo podíamos tocar? Muy sencillo, porque cuando estaba Jesús, tú tenías que estar en el mismo lugar, a la misma hora para poder tener un encuentro con Él. Si te decían, Jesús está en este lugar, y tú llegabas y Jesús ya se había ido, te lo perdías.
Entonces tú tenías que encontrarte por una diosidencia con que tú estás en el lugar correcto, a la hora correcta para tener un encuentro con Él. Pero tú podías estar en el mismo lugar, pero como estaba lleno de multitud, tú no tener encuentro de Él porque la multitud no te dejaba llegar a Él. Y el Señor dice, ya no va a ocurrir eso. Porque ahora mi Espíritu es enviado, el Espíritu de Dios está acá para tener un encuentro contigo. Tú no tienes que hacer fila para encontrarte con el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes tener un encuentro, pero muchas veces no lo tienes. ¿Sabes por qué? Porque para poder tener un encuentro con Dios toca acercarnos con fe. Con fe. Hay algunos que dicen, bueno, Señor, para creer déjame sentirte. Eso no es fe. Porque tú estás diciendo, bueno, para creer déjame ver. Entonces el Señor dice, entonces no es por fe, es por vista. Y todo lo de Dios tiene que ver con fe. ¿Qué es fe? Es decir, no te veo, pero a pesar de que no te veo, voy a creer. Y voy a dar el paso sin sentir. Ahora mira, la fe es creer en lo que no ves, la recompensa es que lo ves. Tú quieres ver a Dios, tienes que creer que Dios es real. Y que si por un momento o por un tiempo decides que en tu vida te enloqueces. Te enloqueces y empiezas a vivir a Dios creyendo que Él es real. Recuerdo cuando yo conocí al Señor y empecé a tener ese encuentro con Él, que me hablaban del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, me voy a enloquecer. Voy a empezarle a hablar, a pesar de que no lo veo, no lo oigo y que no lo siento. Voy a empezar a hablar con Él, como si existiera. Y al principio me sentía raro. Y los que están alrededor mío sí que me veían raro. Pero empecé, cuando me iba a sentar, le corría la silla y le decía, siéntate acá. Y era un poco extraño. Y iba caminando con él y le iba hablando, tú estás acá conmigo, ven, te cojo la mano. Y estaba en la iglesia en alabanzas y empezaba a bailar con él. Empecé a hacer cosas locas, hasta que la locura se convirtió en que lo pude experimentar. Porque cuando tú te acercas a Dios con fe, tú lo vas a poder vivir a Él. Pero sin fe jamás. Y por eso es que hay algunos que dicen, pero ¿por qué yo quisiera poder escuchar la voz de Dios como Él la escucha? Solamente lo vas a hacer si te acercas a Dios con fe. Yo quisiera poder tener esa experiencia con Dios que está teniendo Él. Tienes que acercarte por fe. Pero tú estás esperando a que Dios lo haga cuando Dios jamás impone, Él invita. Él invita, Él te invita a que tú tengas una experiencia con Él. Y para tú poderlo experimentar, tienes que aceptar la invitación de acercarte a Él. Entonces yo estaba empezando y tomé la decisión de me voy a enloquecer, voy a empezar a vivir mi vida creyendo que Él está presente. Al principio me sentía como un loco, pero ya llegó el momento en que se me hizo tan real que recuerdo que me daba pena entrar al baño, como que, oye, ¿me puede esperar afuera? Si quieres experimentar al Espíritu de Dios, acércate con fe. Y lo vas a poder empezar a vivir. Pero es a lo que vinimos acá. Ustedes vinieron porque quieren conocer de Dios, ¿o no? No te asustes cuando lo veas. Pero para verlo tienes que creer, tienes que acercarte. Ahora, Job, capítulo 12, versículo 25, nos dice, andan a tientas en medio de la oscuridad y se tambalean como borrachos. Acá nos está hablando de lo que es el hombre sin Dios. Y lo está comparando con un borracho. Ese es el hombre que no sigue el consejo de Dios, que lógicamente no vive según su sabiduría y que toma las diferentes decisiones de su vida ignorando a Dios. Y nos dice que es como el borracho que anda a oscuras y a tientas, tambaleándose, y tú sabes a qué se refiere, si algún día estuviste borracho o viste algún borracho. No hay nada más peligroso que un borracho en una cristalería. Y el Señor nos está diciendo que el hombre sin Dios es como un borracho. Y eso pasa porque empezamos a caminar como a tiendas sin darnos cuenta, empezamos a dañar cosas alrededor, dañamos relaciones, dañamos nuestra familia, rompemos a los que más amamos. Estamos en I love my family, pero ¿cómo tú vas a amar a tu familia si te estás embriagando de lo equivocado? Si estás andando sin Dios como un borracho, tú estás rompiendo a tu familia a pesar de que tú dices que lo amas, que los amas. Y muchos acá se encuentran en esa situación, dicen yo amo a mi esposa, pero no hago sino romperla a pesar de que no quiero romperla. Yo amo a mis hijos, pero los estoy dañando a pesar de que me esfuerzo en ser buen padre, una buena madre. Y es porque estás haciéndolo sin Dios. Y estás haciéndolo como un borracho, estás viviendo, estás rompiendo todo. Ahora, los que vivimos borracheras, y vemos este versículo, de pronto pensamos en nuestra peor borrachera. Yo quiero que pienses en tu peor borrachera, si alguna vez te emborrachaste.
Ahora, si nunca te has emborrachado, no te preocupes, no tienes que salir a experimentarlo. Toma nuestro testimonio. Te regalo mi peor borrachera para que tú la hagas propia. Bueno. Pero los que alguna vez fuimos entregados al alcohol, todos, usted sabe a qué uno se refiere, ¿no? Que uno se levantaba creyendo que uno le había pasado buenísimo. Pero uno empezaba a encontrar los pedazos de las cosas que uno había roto y las personas que uno había destrozado. Uno no entendía muy bien, pero había sido mi peor borrachera. Tenía yo 18 años y salí con mis amigos y con la que era mi novia en ese instante. Y nos fuimos a una discoteca. Yo vivía en Bogotá, que para tú poder llegar allá tenías que entrar en una carretera que quedaba como 30 minutos más o menos de Bogotá. Era en una carretera de montaña hasta que tú llegabas al lugar donde estaban todas las discotecas. El que es de Bogotá sabe de qué lugar estoy hablando. El que no es de Bogotá no tiene ni idea. Y no importa, eso no es lo importante de esta prédica. Estábamos allá, lo que te estoy diciendo es que para poder llegar allá tenías que llegar en carro, que era lejos de la ciudad y que era subiendo una montaña. Y cuando estábamos en la discoteca, empezamos con todos los amigos a emborracharnos, cuando de pronto terminé yo de pelea con la que era mi novia. Y entonces ella se enojó y me dijo, ¿sabes qué? Terminamos. Pero acto seguido, después de terminarme, se fue a bailar con toda la discoteca enfrente mío. Entonces yo terminé simplemente mirándola mientras que ella bailaba con uno, bailaba con otro, y en ese momento yo nada más veía la botella y lo que empecé a hacer fue a embriagarme. A tomar alcohol, pero no solamente me estaba embriagando de alcohol, me estaba embriagando de celos, de ira y de todo lo que uno se puede embriagar que le hace perder a uno el sano juicio. Cuando yo estaba completamente embriagado de todo esto, me levanté y le dije a ella, chao, me voy caminando. Y me dijo, bueno, nos vemos. Y me fui caminando. Iba yo bajando por esta carretera montañosa, dándome simplemente hacia los lados y maldiciendo y queriendo acabar con mi vida. Y cuando iba como a mitad de camino, iban bajando unos amigos en el carro y me vieron y frenaron. Entonces, Pedro, móntese, este es un lugar muy peligroso, usted no puede estar por acá caminando. Y yo, no me importa que me pase lo que sea. Y me trataron de meter al carro, así que yo salí corriendo y me tiré por el barranco. Y entonces dos de mis amigos se quedaron arriba, al lado del carro, mientras que dos se metieron al barranco a tratarme de sacar. Y cuando finalmente pudimos salir, nos encontramos que los amigos que están arriba ya no estaban. No entendimos qué había pasado, pero nos tocó terminar de bajar la montaña caminando. No aparecían, no contestaban los celulares. Así que finalmente me llevaron a mí, yo de la borrachera me quedé dormido, para el otro día levantarme y que me llamara uno de los que se había metido al barranco a decirme, quería contarle que ya aparecieron los amigos. Y cuando estábamos abajo sacándolos a ustedes, llegaron unos maleantes armados, los metieron en el carro y los dejaron botados en un potrero, en calzoncillos, y les robaron todo lo que tenían, casi los matan. Ahora esa fue mi peor borrachera, yo sé lo que tú estás pensando, y es el que me está predicando hoy a mí. Sí, porque eso era el hombre sin Dios, este es el hombre con Dios. El tema de las borracheras es que afecta a otros, pero el borracho no se da cuenta, no se percata a todas las personas que están siendo afectadas con sus malas decisiones. De hecho, aquellos que estamos perjudicando, muchas veces el borracho es injusto con ellos. Yo recuerdo que yo salía a rumbear con los amigos y llegaba completamente borracho 4 de la mañana y de pronto me encontraba con que mi mamá me estaba esperando despierta, llorando. Y cuando yo la veía así, yo me enojaba porque sentía que ella me estaba robando mi libertad de pasarla rico. ¿Por qué se queda despierta? ¿Por qué no se acuesta a dormir? Ahora ya me amargó la fiesta. ¿Cómo le duele a uno cuando uno está en su sano juicio y se da cuenta de todo lo que uno causó con borracheras? Pero el borracho rompe y daña a los que lo aman. Y el diablo está feliz porque está usando aquello que nos embriagamos, con lo que nos embriagamos, justamente para robar, matar y destruir todo lo que Dios nos ha entregado. A Romanos 13:13 nos dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Y acá nos está presentando la palabra que el embriagamiento no solamente ocurre con el licor, sino con muchas otras cosas.
de las cuales nos llenamos porque parece ser placentero, porque podemos pasar momentos que creemos que son agradables, pero que al mismo tiempo lo que estamos haciendo es darle entrada al diablo para que entre a robar, matar y destruir, que es lo que él quiere hacer. Y nos dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando yo me convierto al Señor, yo entiendo que Dios no quiere que yo siga viviendo libertinaje, porque no solamente era alcohólico, también consumía drogas, fumaba, era inmoral, sexual y me esforzaba en conocer nuevos pecados. Entonces el Señor, entiendo que Dios quiere producir un cambio en mí. Yo había intentado muchas veces dejar todo esto porque yo veía el dolor, que el daño que me causó a mí, por lo menos algunas cosas. Y no lo había logrado. Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios habitando en mí. Cuando Jesús va a enviar a sus apóstoles a predicar, les dice, ustedes irán a los confines de la tierra y predicarán las buenas nuevas y harán discípulos, pero todavía no, espérense. Esperen a que les sea enviado el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque esos apóstoles que se encargaron de predicar en todos los lugares antes de ser embestidos por el Espíritu Santo de Dios, eran un desastre. Cuando leemos los evangelios, el evangelio nos habla de un super Jesús y de 12 bestias. Porque uno va a mirar y no sabía cuál era más bestia que el otro. Pedro, el que siempre hablan, Pedro, hablemos de Pedro. Pedro hablaba y después pensaba. Bueno, hay varios que son así, ¿no? Pedro era el que de pronto llegaba y cortaba oreja y le decía, a Jesús le corté la oreja. Y Jesús decía, esa oreja no tocaba cortarla y a Jesús le tocaba pegarla. Están los que llamaban los hermanos del trueno, y los llamaban los hermanos del trueno porque un día resistieron la enseñanza de Cristo Jesús, y entonces ellos vinieron y le dijeron, Jesús, ¿qué te parece si oramos y que caiga fuego y los consuma? ¿Te imaginas esa iglesia en el día de hoy? Tú predicándole a tu vecino, ¿quieres ir a la iglesia? Y él todo, no. Que caiga un meteorito y consuma a toda su familia. O sea, ¿qué tipo de iglesia es esta? ¿Qué tipo de misericordia? Pero eran 12 bestias que no sabían cómo hacer las cosas, y por eso el Señor les dice, lo que ustedes tienen que hacer, no lo van a poder hacer solos. Antes de que les fuera enviado el Espíritu Santo de Dios, a pesar de que Jesús les había dicho que Él tenía que morir, iba a resucitar, muere, resucita, lo ven las mujeres y van y les cuentan, ya resucitó, y ninguno de ellos creyó. Y uno dice, ¿cómo así? Los que no creyeron, a pesar que vieron, tienen que convencerme a mí, que no he visto ni voy a ver. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? El Espíritu Santo de Dios. El Señor les dijo, no vayan todavía hasta que no reciban el Espíritu Santo de Dios. Porque en ese momento ya no serán solos ustedes, será Dios a través de ustedes. Hay cosas que tú no has podido dejar en tu vida porque no tienes el Espíritu Santo de Dios en ti para dejarlas. Y mientras que el Espíritu Santo de Dios no venga sobre ti, no habite en ti, no vas a poder tener los cambios o llevar a cabo los cambios que necesitas llevar a cabo para ser transformado. No vas a poder cumplir el llamamiento que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo de Dios es indispensable, porque lo que Dios tiene para ti es tan grande que sin Él no lo podrías lograr. Y porque sin Dios nosotros somos esclavos del pecado, que es lo que nos destruye. Así que cuando yo conozco al Señor y conozco al Espíritu Santo de Dios, ya adquiero la fuerza para dejar todos estos vicios. Y tomo la decisión y los dejo, pero en ese momento estaba muy iniciado en la fe, entonces vino un hermanito cristiano y me dijo, no toca dejarlos del todo. Porque eso es ser un santurrón, a Dios no le gustan los santurrones. Usted siga tomando alcohol, pero cuando usted llegue a la tercera copa, usted va a sentir que el Espíritu Santo de Dios le toca al hombre y dice, ya no más, usted ahí frena. Ese es el problema cuando tú le crees a alguien algo que no dice la Biblia. Y muchas veces porque lo dice alguien que dice que es cristiano, entonces nosotros creemos que ya es verdad. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conocerán, no por lo que predican, sino por sus frutos, lo que están viviendo en sus propias vidas. No creas nada que tú no le encuentres un sustento bíblico. Es siempre lo que te digan, yo quiero verlo en la Biblia. Y en ese momento yo le creía a esta persona y entonces yo dije, bueno, pues voy a hacerle la fiesta, no me toca dejar de todo el alcohol. Y entonces me tomé la primera copa, no sentí el toque. Me tomé la segunda copa, no sentí el toque. Me tomé la 20ª copa y el toque nunca llegó. Y al otro día me levanté metiendo las patas, habiendo metido las patas hasta el fondo. Y me levanté con ese cargo de culpa, porque cuando tú conoces a Dios
y tú pecas, tú sientes ese peso dentro de ti. Tú sabes que no es lo que Dios quiere para tu vida y tú le crees a Él. Entonces llego a donde Dios, le pido perdón, Él perdona rápidamente, pero también me dice, Pedro, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido cuando tú ya hubieras estado casado, con un ministerio y con hijos? ¡Wow! Y en ese momento pude imaginar un futuro que en ese instante decidí que jamás iba a ocurrir. Porque entendí que si yo me embriagaba con aquello que me ofrecía el diablo, yo iba a perder todo lo que Dios tenía planeado para mí. Entonces tomé la decisión de que no iba a volver a tomar alcohol, y eso fue hace más o menos 20 años atrás. Y lo saqué completamente de mi vida. Aún el día que me casé, habían quienes celebraban con vino, yo celebraba con agua. Y me decían, no, es que eso es ser extremista, y eso es siempre lo que van a decir los que no están dispuestos a pagar el precio por conquistar lo que Dios tiene para ellos. Que te van a juzgar a ti porque has decidido ser radical cuando ellos son permisivos. Un permisivo jamás va a llegar lejos. Un permisivo va a terminar cayendo y tropezando. Y yo decidí que yo prefería ser radical, porque el peor enemigo de la disciplina es la indisciplina, que la permisividad para lo que tú debes sacar completamente tu vida. Entonces yo decidí sacar el alcohol, y tú me podrías decir, acá es que tomar alcohol es pecado. No. ¿Es sabio? Yo no creo. Yo creo que es más sabio no tomarse uno. Porque muchos decían, ¿por qué más bien no déjese de emborrachar, pero tome? Entonces el problema es que si tú no eres capaz de decirle no a la primera copa, ¿qué te hace pensar que le vas a ser capaz de decirle no a la tercera cuando ya tiene la influencia de las copas que te has tomado? Y entendí que era más fácil decirle no a la primera que a la segunda. Y lo corté completamente en mi vida. Pero hoy te quiero hablar de copas que tú tienes que cortar completamente en tu vida. Desde antes de iniciarte. Porque si no van a destruir tu familia. Y estamos en I Love My Family y te voy a hablar de 5 copas que el enemigo quiere que tú bebas y te emborraches de ella para destruirte, pero te voy a hablar de una copa que Dios te invita a que tú tomes para que Él pueda transformar tu vida para bien. ¿Amén? Entonces la primera copa, la copa de la ira. La copa de la ira. Ahora tú sabes que todo empieza simplemente con una copita, ¿no? La ira funciona así. Llega el diablo, te la sirve y te dice, está deliciosa, ¿por qué no te la tomas? Airíate. Pero ¿qué nos dice la palabra en Efesios 4:26? Dice, si se enojan, o sea, no nos está diciendo no se enojen. Dice, si se enojan, o sea, tú te vas a enojar. Tú puedes salir de tu casa cantando Hakuna Matata, pero siempre hay un desgraciado que te va a cerrar el carro y te va a dar un enojamiento. O sea, vivimos en un mundo donde las cosas no salen como nosotros quisiéramos y tenemos que vivir con esa frustración de que ocurren cosas que de pronto no son las más amenas. Y entonces nos está diciendo, si se enojan, no pequen. No te está diciendo no te enojes, no, tú te puedes enojar, pero te dice no peques. Porque el tema es que cuando tú te tomas un poquito, en ese momento Dios te dice, ya te tomaste la primera, siéntate hasta que se te pase. El diablo no. El diablo te da la primera y dice, tómese la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. ¿Y cómo lo hace? Cuando te pone a hacer cosas enojado. Porque cuando estamos enojados, y de pronto estamos peleando con nuestra esposa y tenemos un enojamiento, Dios nos dice, vaya y respira, vaya y cuenta hasta 10 y vuelve. No, el diablo dice, vaya y le dice esto. Y se lo dice con un tono alto porque eso va a ayudar. ¿Usted se da cuenta que uno enojado nunca tiene un buen discernimiento de lo que debe hacer o no debe hacer? No hay nadie que actúe enojado y tome decisiones sabias. Pero a usted en ese momento le parece que usted es Einstein o no. Usted dice, claro, si yo le digo tal por cual a mi esposa, eso va a solucionar todo. Y usted va en ese momento y tal por cual, y usted lo que hizo fue enojarla a ella y empieza en ese momento la faena y Satanás a servir los vasos de la ira y usted después termina diciendo, ¿qué pasó acá? Porque usted decidió emborracharse en casa con aquello que Dios dice, no lo hagas. Entonces, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y acá está diciendo, tú te puedes enojar, pero tú tienes que ponerle el reloj
a tu enojamiento. En el momento que te enojas, tienes que empezar a contar el reloj de decir, no puede ponerse el sol estando yo enojado. En otras palabras, tú tienes que tomarte tu tiempo. Procure pelear en la mañana, le va a dar más tiempo. Póngale reloj a su enojamiento. Pero después dice, ni den cabida al diablo. No controlas el enojarte, pero sí controlas cuánto tiempo te dura el enojamiento y si este crece o no crece. Pero dice, no den cabida al diablo, porque el diablo usa el enojamiento para entrar en nosotros. La Biblia nos dice que el diablo entró en Judas para que Judas traicionara a Jesús y de esa manera fuera arrestado o llevado a la crucifixión. Pero también nos dice que cuando Jesús se reunió con ellos antes de que esto ocurriera, le dijo a sus apóstoles, uno de ustedes me va a traicionar, y que todos dijeron, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor? Ahora, si todos dijeron, ¿acaso seré yo, Señor? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tenía que haber ocurrido para que todos dijeran, ¿acaso seré yo, Señor? Que a todos se les pasó por la mente. No todos se dieron la tentación, pero todos fueron tentados. ¿Por qué? Porque el diablo necesitaba entrar en uno de ellos para entrar a robar, matar y destruir. Igual que el diablo necesita entrar en uno de tus familiares para poder entrar a robar, matar y destruir tu familia. Entonces el diablo empieza en ese momento a ofrecerle a todos la copa para ver en cuál puede entrar y el único que se dio fue Judas. El diablo entró y entonces pudo robar, matar y destruir. Si tú no dejas entrar al diablo, si tú no le das cabida, el diablo no podrá destruir lo que Dios quiere edificar. Pero tú le das cabida cuando tú permites que el enojamiento crezca y perdure, que dure varios días. Si tú eres de los que te acuestas a dormir peleado con tu esposo, peleado con tu esposa, me decirte que tú le estás dando la cabida al diablo. El diablo está feliz y te dice que otro día. Ahora duerma en el sofá, vaya y se queda en un hotel. Porque él necesita cabida para poder destruir. Efesios 4:30 dice, no agravíen el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de milicia. Mira lo que, de malicia, mira lo que nos está diciendo. Dice, no agravien. Cuando tú andas en iras, tú estás agraviando el Espíritu Santo. Hay personas que están peleando con miembros de su familia y que dicen, Dios me entiende. Dios no te entiende. El Espíritu Santo de Dios está agraviado por tu actuar. Usted no me entiende, pero Dios me entiende. Y te vas con Dios a decirle, ¿qué tal ese desgraciado? Pero resulta que al lado no está Dios, está Satanás sirviéndote. Sí, tú eres una víctima, ¿qué tal? Es que eres un desconsiderado, no te está tanqueando. Ven, yo te tanqueo de ira. Gracias, Sata, tú sí me entiendes, no como mi esposo. No agravien. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo Jesús. ¿Te ofendieron? Perdona. ¿Tienes ira? Perdona. Dios te está dando un tiempo hasta antes de que se ponga el sol. Abandona toda ira, abandona todo enojo y no insistas. Ahora, si tienes ira, no hables. Es como, si vas a tomar, no manejes. Si vas a estar iracundo, quédate quieto y solo. Hasta que se ponga el sol. Hasta antes, mentiras. Amén. La segunda, o lo segundo que Satanás nos quiere servir para destruir nuestras vidas es la inmoralidad sexual. Él quiere que nos embriaguemos de la inmoralidad sexual. Es otra forma de placer que tú te inicias, porque todos sabemos cómo va trayendo, ¿no? Tú miremos un poco de pornografía y cuando tú la ves quieres ver más, 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 y de todo lo que te estás alimentando de moralidad sexual te da más ganas, te da más ganas, te da más ganas hasta que te controla completamente. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 6:18 acerca de la inmoralidad sexual, porque nos dimos cuenta que con respecto a la ira nos dice que si hay enojamiento no peques, en otras palabras usted espérese a que se le vaya.
Ya está un poco enojado, no pudo resistirse el no consumir un poquitico. Quédese quieto hasta que se le vaya, pero haga algo para que se vaya. Este nos dice diferente. 1 Corintios 6, 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Después nos dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. Y mira, este versículo pone la inmoralidad sexual en una categoría propia de pecado, porque los demás quedan fuera del cuerpo. Pero la inmoralidad sexual que tú permites que entre, te acompaña, te esclaviza y te hace tu vida miserable. Se pega dentro de ti, por eso dice, huyan. A lo que me refiero es que cuando tú practicas la ira, después tú dices, no, o sea, tú no quedas como, uy, quiero volver a sentir ira, quiero volver a gritar. O no. Tú lo practicas y en ese momento tú sales como, no quiero volver a practicar esto. Pero cuando tú practicas la inmoralidad sexual, tú quedas iniciado de, quiero más. Tú no eras adicto a la pornografía hasta que no miraste pornografía. Pero en el momento que la miraste, ya se te quedó pegado a ti y empiezas a caminar con ello. Estamos hablando también de la fornicación, estamos hablando del homosexualismo, de todo uso sexual por fuera del diseño de Dios. En el momento en que tú lo practicas, se te queda pegado y te acompaña. Al punto en que varios dicen, yo nací así porque a donde voy me está acompañando. Sí, la inmoralidad sexual se te queda impregnada de ti. Y por eso dice, huyan de la inmoralidad sexual. Para evitarla no dice, no la beban, dice, huyan, corran, sálganse de los lugares, vayan lejos de los lugares donde las están viendo, no la escuchen, no estén en contacto, porque si ustedes están en contacto, los va a atrapar. En 1 Corintios, capítulo 5, se nos habla de un caso de la iglesia de Corintios, en que habían aceptado a un hermano que estaba en prácticas de moralidad sexual. Entonces le llega a Pablo el caso. Y seguramente le llegó diciéndole, ay no, es que está viniendo, no queremos que él se sienta juzgado, le estamos hablando con amor, ¿tú qué opinas? Y Pablo llega y le dice, expúlsenlo de la iglesia. No se trata de alguien que está en una práctica y que quería conocer a Dios y ser transformado, sino alguien que quiso meter la práctica en la iglesia y ser aceptado con toda la práctica. No le interesaba un cambio, él no quería cambiar el cambio, él quería que cambiara la predicación, porque muchas veces es lo que quieren varios. Que empecemos a tener una predicación acá inclusiva para que personas que están practicando la moralidad sexual se sientan cómodos. En lugar de las personas cambiar, entonces cambiamos lo que el pastor predica. ¿Te parece lógico? Gracias. Entonces, en ese caso, Pablo dijo, no, expulsen al hermano inmoral de medio de ustedes. Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Eso quiere decir que si se permitía que estuviera en la iglesia, se iba a empezar a propagar hasta que toda la iglesia iba a estar en inmoralidad sexual. Porque eso pasa con la inmoralidad sexual, que cuando tú empiezas a tener comunión con ella, empieza a pegársete y empiezas a practicarlo. Estás tú con un amigo que está en adulterio y te empieza a contar todo lo que está haciendo con su amante. Tú puedes ser que en ese momento no practiques, pero tú dejas de hablar con él y te vas y ahora se fue el adulterio acá en tu mente. Y estás teniendo relaciones con tu esposa y estás pensando en lo que tu amigo te dijo. Porque todo lo que es inmoralidad sexual, a lo cual tú te expones, se te pega y te quiere acompañar. ¿Ya entiendes por qué dice huyan? Ten muchísimo cuidado con las conversaciones que tú tienes. No seas amigo del adúltero. Ten cuidado con la televisión que estás viendo, con la música que también estás escuchando y que incita. Y cada vez la música es más terrible. La otra vez estábamos viajando y estaba con mis sobrinitas que no son creyentes. Y entonces un momento en que me dijeron, tío, ¿podemos poner nuestra música? Y yo quería ser el tío cool. Claro, pongámosla. Y de pronto pusieron eso que Bad Bunny, de hecho mi hijo dice que es que yo tengo Bad Bunny hoy. Maluma. Y perrea, papi, perrea, es suave con lo que se está oyendo hoy en día. Empieza todo esto que ni siquiera es grosero, es vulgar. Y todo incita a la inmoralidad sexual. Y yo escuché una canción y ya tuve que ponerle freno y le dije, no más, ¿qué es esto que ustedes están oyendo? Y entonces mi sobrina, que no es cristiana, me dice, esta es la música que oímos los jóvenes hoy en día. Yo decía, ¿a qué se están exponiendo nuestros hijos? ¿A qué estamos permitiendo que ellos se expongan cuando están oyendo todo ese tipo de cosas? ¿Cómo tú no quieres que la inmoralidad sexual se pegue en ellos?
Y después te preguntas por qué están practicando cosas que tú jamás creíste que tus hijos fueran a llegar a practicar. Porque el ver, el oír y el convivir te hace terminar practicando aquello a lo que tú te expusiste. Porque empieza a ser común lo que no es común o lo que no debería ser común, entonces lo vas a ver como normal. Y lo que es normal tú lo practicas sin sentirte mal. Normal significa, cuando vamos al diccionario, significa tal cual como fue creado. En otras palabras, normal es como Dios lo diseñó. El sexo normal es monógamo, es heterosexual y es dentro del matrimonio. Eso es lo normal. Todo lo que se altera de lo normal, tú quieres saber cuál es la palabra que el diccionario le da aberración. Entonces, una cosa es normal, lo que no es normal es aberración. Pero la aberración que tú ves mucho se hace común y lo que tú ves común, tú crees que es normal. Ya entiendes por qué hay una agenda para llenar de aberración todos los programas de televisión, la música, el internet y todo lo que tú estás viendo. Porque en el momento en que tú lo ves común, tú crees que es normal. Y cuando tú lo ves normal, tú lo practicas sin sentirte mal. Porque la inmoralidad sexual se pega cuando tú te expones a ella. No hagas común lo que no debería ser común para ti, porque lo vas a terminar llamando normal. No veas esas series, no oigas esa música, no vayas a esos lugares. Cuida tus ojos, tu mente, tus oídos, cuida tu boca con lo que estás hablando. ¿A cuántos acá están casados? Levanten la mano. ¿Usted cree que su matrimonio es importante? ¿Qué tan importante? Muy, ¿no es cierto? Entonces, ¿y tú sabes que el diablo quiere destruir tu matrimonio? El diablo está feliz porque hasta el momento el 50%, más del 50% del matrimonio termina en divorcio. Pero él hace reuniones con los demonios y dice, vamos por el 70, vamos por el 80, acabemos con el matrimonio. Porque fue establecido por Dios desde antes de la caída, justamente para tener fundamento, futuro, esperanza y todo lo bueno de parte de Dios. Entonces tu matrimonio va a ser atacado, así que si tú no tomas medidas sabias, tú vas a ser destruido. Así que te voy a dar una medida sabia. Si tú eres hombre, no debes tener amigas mujeres. Y si tú eres mujer, no deberías tener amigos hombres. Yo sé que varios están diciendo, ay, pero es que es mi amigo de toda la vida. ¿Por qué nos pones fin a todo adulterio en potencia? Pero también está el tema de que cuando tú trabajas, tú te expones a mujeres o no hombre. O mujer, tú te expones a hombres. Mantén con todo compañero de trabajo una relación supremamente profesional. Eso quiere decir que no se habla de nada íntimo. Cuando tú llegas peleado, porque peleaste a trabajo, llegas aburrido porque peleaste con tu cónyuge, tú no le hablas a alguien del sexo opuesto de lo que pasó con tu marido. Porque en ese momento que tú lo estás haciendo, tú estás teniendo un acercamiento emocional y puedes terminar enamorado o enamorada sin darte cuenta. Así que pon límites emocionales y pon límites físicos y que se mantenga una relación supremamente profesional. Porque tu matrimonio es valioso. Dale valor. Y otro dice, ay, pero ¿qué pasa si es el amigo de toda la vida? No, él es feo. Yo nunca me fijaría en él. Ay, se volteó el Titanic. Usted no sabe lo que pueda pasar, aléjese. Además, su permisividad con el que no riesgo va a significar permisividad con quien sí lo es. Hágalo un estilo de vida. Número 3. Ya nos dimos cuenta de la inmoralidad sexual. Número 3. Los vicios. La palabra nos dice en Proverbios 23, 19, hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino correcto. No te juntes, diga no te juntes, con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de la carne. Mira que el enojamiento te dice que cuando tú lo ves un poquito es inevitable, vamos a beber un poquito así no queramos, dice no peques, quédate quieto, espérate a que se te pase. Y se tiene que pasar antes de que se ponga el sol. Con respecto a la inmoralidad sexual nos dice huye, en otras palabras, donde tú veas inmoralidad sexual, huye. Si es un programa de televisión, cámbialo. Pero cuando nos está hablando a nosotros de los vicios,
Nos está diciendo no te juntes con personas que practican o que tienen hábitos que envician. No te juntes con los que ven mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. El vicio arranca porque tú te juntas con personas que lo consumen. Y piensa, si tú en este momento tienes un vicio, piensa en quién te introdujo a ti. Siempre va a haber una persona. Yo fumaba cigarrillo, yo recuerdo quién me introdujo al cigarrillo, pero también recuerdo los otros 8 a los que yo introduje. Porque tú desarrollaste los vicios por acercarte a personas que ya los tenían y otros desarrollaron el vicio por acercarse a ti. Y aunque se inicia probando, el primer paso siempre es exponernos a las personas que lo consumen. Ahora los vicios roban tu vida, roban a los tuyos. Así que aléjate de los lugares, de las personas y los ambientes que los promueven. Y mira lo que nos dice Proverbios 23, 29, dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. El que anda en vicios está trayendo a su familia lamentos, pesares, pleitos, quejas, heridas gratuitas, ojos morados, simplemente porque tú no quieres soltar ese vicio. Y acá no solamente estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas, estamos hablando de todo lo que te atrapa, que de pronto te produce un tiempo placer, pero que ese placer es justamente la anestesia que el diablo está usando para introducirte lo que te va a matar, lo que va a robar tu familia. Ahora, si tú dices, no, pastor, ¿qué hago? Yo ya estoy atrapado, ya soy alcohólico, soy drogadicto. Si tú estás atrapado, busca ayuda. ¿Tú sabes por qué hay centros de ayuda para alcohólicos, para drogadictos y para todo esto? Porque las personas necesitan ayuda para salir, o si no, no habría esos lugares. Así que si tú estás atrapado, paga el precio y sal de ahí. Se me acercaba recientemente una persona y me decía, mire, pastor, yo empecé a venir a la iglesia y empecé a tener un cambio, pero llevaba 20 años consumiendo drogas y alcohol. Y un momento en que dije, no más, ya el diablo me ha robado 20 años, ha hecho daño a mucha gente, ya no más. Así, pastor, que me recluí en un centro de ayuda y estuve metido ahí 6 meses. Me dice, pude dejar eso como parte de mi pasado, para que no sea parte de mi futuro. Ya salí y estoy acá, pastor, para continuar mi crecimiento. Yo miraba a esta persona y la miré con una admiración porque dice la palabra que el sabio no es el que no cae, dice que el sabio va a caer 7 veces, pero otras tantas se va a levantar. O sea, lo que te hace sabio no es no caer, es no levantarte después de que caes. Si yo acá vi un hombre sabio porque pagó el precio y yo le preguntaba y él me decía que estar ahí recluido es costoso. Porque muchas veces dicen, no, yo no voy a esos lugares, pastor, porque eso es costoso. Y yo, pues es más barato que seguir tomando. Y él me contaba cómo fue y estos lugares tienen ayuda para el que no puede pagar, para que lo financie. O aún puede trabajar dentro del lugar para pagar con su servicio, con su trabajo. Si tú necesitas ayuda, paga el precio. Sé valiente. Déjate ayudar. Porque si no has podido salir solo, quiere decir que solo no vas a salir, que necesitas ayuda. ¿Cuál es la cuarta copa? La depresión. Oiga, esa es el diablo sí que la está hoy en día sirviendo, ¿no? Hoy en día sí que se ve gente deprimida, porque es que arranca con un poquito de tristeza que es hasta rica, ¿no? Es tan rica que hay gente que paga para ir a una película para salir triste. Usted lo ha hecho. Buenísima, cuando salió la segunda parte, entre más melodramática. ¿Usted sabe por qué es adictivo? Porque todos pasamos por problemas. Es algo que todos acá tenemos en común. La diferencia de los unos y los otros es la forma que nosotros los enfrentamos. Y cuando nosotros tenemos un problema, vamos a sentirnos muy tentados a victimizarnos, a sentir que la vida fue injusta con nosotros. La vida no es justa con nadie. Acá no hay nadie que pueda decir, no, la vida ha sido justa conmigo. Con nadie, el único justo es Dios. Pero vivimos en un mundo injusto, la vida es injusta.
Y entonces cuando la gente se enfrenta a situaciones, dice, yo no merezco. ¿Sabes tú qué mereces? Lo mismo que yo, tú y yo merecemos muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo no merecemos nada bueno, tú y yo nada más merecemos lo malo. Todo lo bueno que tenemos, eso sí es merecido. Yo tener una esposa hermosa, esto yo no lo merezco, esto fue un regalo por gracia de Dios. Tener hijos hermosos que conocen a Dios y que están creciendo, eso yo no lo merezco, esto es la gracia de Dios. Tenerlos a ustedes, yo no los merezco. Ahí yo veo la gracia de Dios sobre mi vida. Y cuando tú empiezas a tener esa perspectiva correcta de la vida, entonces en lugar de tú victimizarte y tomarte la copa de la depresión para resolverlo todo, pero que no lo va a resolver, te lo va a complicar, tú lo que vas a hacer es decir, un momentico, yo voy a enfrentar esta vida con actitud. Esto fue lo que me tocó, de la mano de Dios lo voy a vencer. Mira lo que nos dice con respecto a la depresión. Primera Tesalonicenses 5:16 nos dice, estén siempre alegres. Ahora, si Jesús te dice que tú debes estar siempre alegre, es porque la alegría es una elección. Que a veces no es fácil de tomar. Pero tú puedes elegir, sáquenla, se vuelve a gritar. Es que tú puedes elegir. Que tú puedes, no mentiras, nosotros la amamos mucho. Tú puedes elegir estar alegre. Tú puedes elegir estar alegre, como también puedes elegir estar triste, aburrirte. Todo es dependiendo de cómo tú decidas enfrentar las situaciones de la vida. Y todos acá enfrentamos momentos en los cuales le pedimos a Dios que haga algo y de pronto nos dice no. ¿Alguna vez has estado frustrado? Porque tú le vienes pidiendo algo a Dios, realmente se lo clama y en lugar de responderte lo que tú le estás pidiendo, resuelve lo contrario. Todos hemos pasado por ahí, ¿o no? Vemos el caso de Lázaro con sus hermanas. Lázaro cae enfermo, era amigo cercano de Jesús. Y entonces empiezan a pedirle a Jesús que lo sane. Las hermanas, sánalo. Lázaro quería ser sanado. Señor, sáname. Pero Jesús dice, no. Y muere. Y ellas quedaron frustradas y aburridas, como muchos quedan frustrados y aburridos. Pero tú sabes por qué Jesús dijo no a sanarlo. Porque Jesús estaba pensando en una resurrección. Y es más grande resucitar que sanar. Cuando Dios te dice no, es porque Él te está diciendo, tengo algo más grande pensado para ti. Y cuando tú empiezas a enfrentar la vida de esa manera, diciendo, podría entristecerme, o más bien voy a mirar con expectativa lo que Dios está por hacer, entonces todo cambia. La Biblia nos dice que nunca un justo quedará en vergüenza. No nos dice que no va a pasar por vergüenza, nos dice que no va a quedar en vergüenza. El problema es que ponemos un punto final donde va una coma. Y cuando vemos un panorama oscuro decimos, yo quedé en vergüenza. No ha quedado, Dios no ha dejado de obrar. ¿Por qué no miras el futuro con expectativa? ¿Por qué no dices, Dios me dijo no, entonces quiere decir que me va a dar algo más grande y algo mayor? La alegría es una elección. Es elegir ver la vida con fe, creyendo que Dios cumple sus promesas para nosotros. Y que lo mejor está por venir si mi vida le pertenece a Jesucristo. Ahora, si existen los periodos de tristeza porque experimentamos pérdidas o como por ejemplo puede ser un duelo. Y la Biblia nos habla a nosotros de duelo, pero ¿sabes qué nos dice de los duelos? Dice, tuvieron 30 días de duelo. O sea, que le dieron un tiempo al duelo. El duelo no fue como que eternamente, tú tienes que darle un tiempo al duelo. Dependiendo de la pérdida que tú hayas tenido, tú puedes tener un duelo. Pero tú tienes que ponerle un día en que el duelo tiene que terminar. El duelo es llorar, pero el fin, tú dices, listo, ahora sí vamos con alegría a ver lo que viene. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. También existe la depresión causada por factores biológicos, desbalance químicos o cambios hormonales. Todos los que estamos casados sabemos a qué me refiero, ¿no es cierto? A esos días en que de pronto se voltean y te dicen, ¿usted por qué tiene que parpadear así de duro? Usted nada más mira así y dice, más bien nútrame, no yo, nútrame. Y uno lo que está escuchando es, te voy a devorar, te voy a devorar. Ahora, ¿usted quiere la solución para esos días? Aguante. Y fortalézcase sabiendo que habemos otros hermanos en otras partes del mundo viviendo lo mismo.
Oye, además se ríen las mujeres cuando decimos esto, que descaradas, ¿no? Pero bueno. Ahora, si tu depresión es causada por factores biológicos o desbalances químicos, tú necesitas ayuda médica. Y acá es donde muchos se equivocan. Porque están pasando por esas depresiones que ni siquiera es causada por algo, sino es un desbalance químico. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano no como todas las otras partes del cuerpo que puede tener una malfunción. Porque a causa del pecado nuestros cuerpos se enferman y hay muerte. Pero muchas veces dicen, no, yo soy cristiano, yo no voy a ir al psiquiatra. Más bien écheme afuera el demonio de la depresión. Eso es como una persona diabética decir, écheme el demonio afuera de lo que no me produce insulina. No hay demonio que usted pueda echar afuera. Hay una solución dada por Dios que es médica. Y no podemos atribuirle al demonio lo que Dios creó, porque es que el demonio no crea medicina. El demonio crea lo que destruye y roba la vida. Y hay muchos que están peleando contra la medicina, pero a la larga, cuando están muy enfermos, ¿a dónde van? Donde el doctor que tanto criticaron. Entonces, no le atribuyas al diablo las soluciones que Dios nos da, porque la palabra nos dice que parte de la salvación de Dios es darnos sanidad y medicina. Sanidad milagrosa, pero también la medicina es una respuesta de Dios. Pero hay quienes están pasando por desbalances químicos y no van al psiquiatra porque yo no estoy loco, no estoy loca. No significa que estés loco, estés loca. Quiere decir que tu cerebro no está produciendo el balance químico que debería producir y por eso estás sintiendo emociones extremas que tú no puedes controlar. Si tú no puedes controlar tus cambios emocionales, busca ayuda. Y si ese es el precio que tienes que pagar para poder conservar tu familia, págalo. Porque he visto personas que a causa de no pedir ayuda médica terminan perdiendo su matrimonio, perdiendo a sus hijos y culpando a Dios. Dios jamás obliga, Él invita. Como también he visto personas valientes que han dejado todas esas bobadas de lado y deciden, bueno, si yo necesito una ayuda médica lo voy a hacer, y se someten a la ayuda médica y su vida cambia. Es transformada. Su familia logra ver los beneficios de no haber sido terco. Si necesitas ayuda médica, busca ayuda médica. Muchas de las depresiones son a causa de un desbalance químico. Hazte ver. Si a mí me llega una persona diciendo, pastor, necesito consejería porque me quiero quitar la vida, yo lo primero que digo es, yo te doy consejería si tú vas a un psiquiatra al mismo tiempo que yo estoy estudiando consejería. No, es que yo no quiero molestar con remedio de lo que Dios va a hacer. O sea, ¿tú crees que el Espíritu Santo de Dios no puede entrar donde hay un remedio? No, yo te quería liberar, pero a causa del remedio no pude. Tu cerebro es como cualquier otro órgano. Puede necesitar ayuda médica para funcionar al 100%. Ahora también, quitando ese tema, también existe el embriagamiento de la depresión, que es esa copa que el diablo empieza a servirnos con el ánimo de robarnos. Y yo recuerdo hace unos años atrás que yo caí en una depresión, nadie se enteró, mi esposa no se enteró que yo estaba pasando por eso. De hecho, la única persona que le conté fue mi mamá y le dije, mamá, ora, porque a lo largo del día lo único que quiero hacer es llorar. Ustedes no se enteraron, yo venía y predicaba común y corriente, pero sentía una tristeza que me acompañaba todo el tiempo y sentía que me iba a morir, creí que me iba a morir. Después creí que mi hijo mayor se iba a morir. Y cuando miraba al futuro, lo veía oscuro, no veía futuro, porque la depresión es que tú no tienes esperanza, crees que lo peor está por ocurrir. Y me pasó, y entonces en ese tiempo me fui a un congreso de pastores en California, y cuando estaba allá había un pastor brasilero que contó cómo pasó 3 años en depresión, hundido en depresión, y él empezó a contar cómo salió de ahí. Y cuando empezó a hablar esto, yo dije, Señor, yo no voy a embriagarme 3 años. Yo voy a salir de esto ya contigo. Y entonces Dios me dio tres estrategias que yo tenía que hacer. Bueno, era una misma estrategia con 3 puntos diferentes. El primero de ellos, Dios me dijo, tú tienes que evitar pensar lo malo. Deja de pensar lo malo. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona
haz de cuenta como un potrero. Tú cuando caminas por el mismo lugar en un potrero, ¿qué se arma? Un camino que facilita por ahí el paso. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Cuando tú tienes ciertos pensamientos, se genera un camino donde cada vez va a ser más fácil llegar a esos pensamientos. Es por eso que hay personas que cuando va a pasar algo siempre están pensando en unos escenarios macabros. ¿Cómo se le ocurre eso? Yo recuerdo que mi mamá siempre fue una persona que creciendo tenía muchos miedos y una vez un vecino armó una carpa y nos invitó a todos los amiguitos a dormir en la carpa al frente de su casa. Entonces yo, mami, ¿puedo dormir en la carpa con mis amigos? Y mi mamá me dijo, no, porque donde ocurre una balacera lo primero que cae es la carpa. Y yo en ese momento digo, y es que cada cuánto ocurren balaceras acá, no era como que nosotros viviéramos en medio de la guerra o vivíamos en muy buen barrio, o sea, por ahí no había pasado nunca una balacera. Había una balacera, la gente saliera para ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nunca se había visto una balacera. Dice, ¿cómo se le ocurre? Muchas veces fue porque lo aprendió de su mamá, que lo aprendió de su mamá, que lo aprendió de su mamá, que empiezan a pasar pensamientos de miedo. Y entonces es fácil siempre ir a esos pensamientos de miedo, a través del cual el diablo nos va esclavizando y nos va arrinconando. Pero lo mismo ocurre con los pensamientos tristes. Personas que siempre están pensando que va a ocurrir lo triste. Entonces empiezas tú a hacerlo y se te va para allá, se te va para allá, se te va para allá, siempre los pensamientos. Y tú no controlas lo que sientes, pero sí lo que piensas, pero lo que tú piensas define lo que tú sientes. Porque si tú piensas que va a ocurrir algo bueno, ¿tú cómo te sientes? Alegre. Pero si tú piensas que va a ocurrir algo malo, ¿cómo te sientes tú? Triste. Entonces, el tema de los pensamientos, a mí el Señor me dijo, lleva cautivo todo pensamiento y somételo a la obediencia de Cristo Jesús, que de hecho es un versículo. Dijo, cada vez que venga un pensamiento contrario a lo de Dios, a lo que yo digo en mi palabra, tú llévalo cautivo. Y cuando hablamos del futuro, el Señor nos dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, un plan de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso quiere decir que cuando tú miras al futuro, tú no tienes que estar pensando que va a pasar lo malo, sino que va a pasar lo bueno. Porque el Señor dice que al malvado le ocurre lo que más teme, pero que al sabio lo que desea. Entonces, cuando tú lo llevas a la raíz de la palabra, tú tienes que ver siempre tu futuro con buenos pensamientos, con que va a ocurrir lo mejor. Y el Señor me dijo, basta ya de pensar lo malo. Yo tuve que ser sincero de que yo muchas veces recreaba malos escenarios que me estaban produciendo tristeza, y esta era la copa que el diablo me estaba ofreciendo. Lo segundo que Dios me dijo es, bueno, lo otro que vamos a hacer, Pedro, es que tú vas a poner en orden las cosas que tú no has puesto en orden. Porque hay ciertas relaciones, hay ciertas cosas que nosotros hemos dejado desorganizadas porque no hemos sido lo suficientemente valientes para ir a organizar. Hay prácticas que Dios ya te dije, eso no puede continuar en tu vida. Hay ciertas cosas que Dios ya te ha dicho que tú permites que estén en desorden porque te requieren esfuerzo y valentía ir a organizarlas, pero tú te estás haciendo el loco. Y el diablo está feliz porque son grietas por donde el diablo se está metiendo. Así que Dios me dijo, cierra los ciclos que tienes que cerrar, pon en orden las relaciones que tienes que poner en orden, elimina estas cosas que tú sabes que no están en tu vida, cierra toda entrada del enemigo para que el enemigo no pueda entrar, para que el enemigo no tenga autoridad, para no darle cabida al enemigo. Y lo tercero, él me hablaba a través de Jesús en Getsemaní. Getsemaní fue el tiempo que Jesús tuvo una terrible tristeza que lo invadía, no por un desbalance químico, sino porque él sabía que ya iban a traicionarlo, que iban a arrestarlo y que lo iban a crucificar. Pero dice que cuando él está pasando por esta situación difícil, él va y se arrodilla ante el Padre y le entrega su tristeza. Y si Jesús lo hizo es porque Jesús nos está invitando a hacerlo. Pero también nos dice que Jesús fue la primera vez, lo entregó y se paró y no ocurrió nada. Entonces fue la segunda y fue la tercera. Y el número 3 quiere decir totalmente. Entonces el Señor me dijo, tú vas a ir a mi presencia de rodillas y vas a entregar todo eso totalmente. Entonces yo empecé a tener esa práctica a lo largo del día. Donde sentía tristeza, decía, ya vengo, voy al baño, y me encerraba en el baño, caía de rodillas, y lo hacía 3 minuticos, no era como que decían, este comió burritos y se le sentaron mal, no, 3 minuticos, simplemente iba y yo me arrodillaba en fe, porque todo lo de Dios es con fe, y le entregaba mi tristeza. Y si me tocaba hacerlo 30 veces al día, lo hacía 30 veces al día, pero así salí de esa depresión. Ahora,
deja de embriagarte con la depresión. Porque si tú desarrollas una depresión con descontrol, estás en serios problemas. Ponle límite. Amén. Atiende tu tristeza a tiempo. Y el quinto es la ofensa. La ofensa. Dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. O sea, las ofensas ocurren. Estamos en un mundo caído donde el mejor de los hombres se equivoca. Y nos ofendemos. Cuando tú pasas tiempo con alguien, la ofensa va a ocurrir. Tú vas a ofender y a ti te van a ofender. Porque se van a equivocar y porque nos vamos a equivocar también en la forma en que nosotros leemos las situaciones. Porque hay veces que uno habla con dos personas que están peleadas y uno las escucha y el primero que uno oye dice, no, tú tienes la razón. Y uno va al otro y uno dice, tú tienes la razón. Los dos tienen la razón. Y muchas veces los dos tienen la razón. O sea, las ofensas van a ocurrir, pero mira que nos dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide los amigos. Mira, la ofensa no se puede evitar del todo, es imposible, vamos a ser ofendidos. Así que el problema no es ofenderse, es lo que hacemos con la ofensa. O tú perdonas y cultivas el amor, o tú insistes y divides tu familia. Cuando a ti te ofende tu esposa, en ese momento tú practicas el amor, cultivas el amor perdonando, o tú divides a toda tu familia porque tú estás cultivando esa ofensa. Insistir, ¿qué es? Es la persona que se pone a hablar la ofensa, que se pone a decirle a todos, y además es como repartir trago, ¿no? Oféndase conmigo, mire lo que hizo. Y de verdad empieza en ese momento y se divide los amigos porque se propaga. Todos los que escuchan la ofensa terminan involucrados. Veces en que pasa algo con alguien y uno está tratando de solucionarlo acá en la iglesia, cuando de pronto aparecen un montón de personas que ni oyeron la historia como ocurrió y están ofendidos. No, es que se trató mal este caso, ¿y usted qué sabe? Porque oyó una parte, ¿está sacando conclusiones? Porque el que insiste en la ofensa es contar a todo el mundo cómo usted fue ofendido. El que insiste en la ofensa divide. Y cuando tú insistes en la ofensa, tú divides tu familia. Estamos en la Love My Family. Deja de dividir tu familia, cultiva el amor. La ofensa es una oportunidad de cultivar el amor cuando se usa bien. Pero se convierte en algo en tu contra cuando tú insistes en ella. Y el que insiste en la ofensa es peor que el que la ocasiona. Porque el que ocasionó la ofensa te ofendió a ti. Pero tú que insistes estás embriagando a todo el mundo alrededor. ¿Te ofendieron? Perdona. Perdona la ofensa. Ahora nos hablaron de todas las copas que nosotros no debemos estar bebiendo, de todos los embriagamientos que debemos evitar en nuestra vida. Pero ahora quiero hablarte de un embriagamiento. De algo que Dios sí te dice que tú debes beber. Yo te voy a decir, el mundo insiste. Tú has estado en una fiesta donde tú no quieres beber, y tú sabes, los borrachitos que hacen, hágale uno, es que le da miedo, es que la esposa no lo deja ver, hágale uno. Insisten, es difícil. Eso es el mundo te trata de convencer, te presiona. Dios no, Él simplemente invita, Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no tumba la puerta a patadas, Él toca y espera. Él es un caballero y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, Efesios 5:18. No vivan como necios, sino como sabios. Necios es cuando te embriagas de todo esto que ya hablamos. Por ahora el Señor dice, vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ya acaba el tema. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Él está acá? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios está acá? ¿Tú quieres verlo? Acércate con fe. Cuando estamos en una reunión de personas que logran experimentar más allá es porque dieron el paso de vivirlo más allá. Y muchas veces decimos, Señor, tócame, tócame, tócame. Pero eso es ponerlo en Él cuando Él te está diciendo, ven a mí, bébeme. Y lo está poniendo con un embriagamiento porque Él te sirve la copa.
Y te dice, en lugar de estarte emborrachando con todo lo que produce muerte, en lugar de estarte emborrachando con todo lo que destruye tu vida y tu hogar, porque más bien no te embriagas con mi espíritu. Y te lo ofrece. El tema es que tú puedes tomar un poco, o tú puedes aceptar la invitación y decir, yo quiero toda la botella, Señor. Ahora, el mundo no tiene problema con que nosotros nos embriaguemos de todo lo que está acá, de todo lo que es pecado, de todo lo que destruye, pero cuando nos embriagamos del Espíritu, así nos critican. Así nos dicen, usted casi metido allá en esa iglesia. Porque el mundo no tiene problema con que recibamos lo del diablo, pero sí tiene problema con que recibamos lo de Dios. Ahora en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y yo te voy a recomendar algo. El Espíritu de Dios está por mostrarse a quien en este momento se acerque por fe. Tú decides qué tanto lo vas a experimentar. Acabamos de llegar del campamento de jóvenes, mi esposa y yo, los jóvenes llegan ahorita más tarde. Pero el viernes que arrancó el campamento, por la noche, yo le dije a estos jóvenes, ¿ustedes quieren experimentar el Espíritu de Dios? Y todos decían, sí, sí, sí. Yo les dije, ok, vamos a acercarnos por fe. Yo les pido que mañana, o sea, ayer, todo el día, ustedes le hablen, enloquézcanse. Decidan creer que Él está ahí, que Él los está escuchando, que Él los puede tocar. Hablen con Él. Y por la noche Él se va a mostrar. Entonces estábamos en todas las actividades del campamento que fueron espectaculares. Me hubiera gustado que fueran, pero ustedes ya están muy viejos para ir a campamentos de jóvenes. No como yo. Y llegó en la noche. Y entonces les dije, parece el que quiera recibirlo, del paso de fe. Estos jóvenes se pararon, se pusieron todos de pie, estoy hablando de jóvenes entre 11 años, entre 16 años, jovencitos. Y descendió el Espíritu Santo y de pronto se embriagaron. Y empezaron a reír, y empezaron a llorar, se caían al piso y los veíamos así, de lo más espectacular que he experimentado en mi vida. Pero un momento en que yo llamo y digo, los que están asustados pasen al frente, y pasaron varios al frente. ¿Por qué? Porque literalmente vieron borrachos, a sus compañeritos borrachos, no por vino, sino por el Espíritu. Yo les decía, ustedes me dijeron ayer que les presentara el Espíritu Santo y hoy lo vieron y se asustaron. Porque eso nos pasa muchas veces, que creemos en Dios, pero apenas lo vemos, nos asustamos. Pero no te preocupes, cuando a María se le apareció el ángel a decirle que ella iba a tener al Señor Jesucristo, ella tuvo miedo. De hecho, le tuvo que decir, no tengas miedo. Y hay veces que el Espíritu Santo de Dios te dice a ti, yo sé que te está impresionando, pero no tengas miedo, ten fe. Confía porque está en mi palabra. Confía porque es una promesa que tengo para ti. Y estos jóvenes se embriagaron. Y nos dicen Hechos 2, capítulo 1 al 4, la primera vez que ocurrió ese embriagamiento, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar, como estamos hoy. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, di todos. No fueron uno, fueron todos. Él quiere reposarse en todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Pero mira lo que nos dice el versículo 12 y 13, dice, desconcertados y perplejos. También nos habla de los que estaban presentes y no creían. Estos no fueron llenos. Estos estaban de espectadores, porque es como cuando tú vas a una fiesta, que ya no deberías estar yendo a esas fiestas, es cuando tú ibas a una fiesta mejor, bueno. Y estaban los que no tomaban, con cara de ladrillo. Estaban los que sabían tomar, tomaban uno y simplemente se entonaban. Estaba el que se prendía y estaba haciendo bobadas. Estaba el que se emborrachaba y abrazaba a todo el mundo. Y decía, yo se lo amo mucho. Y estaba el que alimentaba las plantas al final, porque se le había dado la mano. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo.
Tú puedes simplemente probar o tú te puedes embriagar. Y acá estaban los que estaban escépticos, los que decidieron, yo no quiero ser parte de esto. Y me dicen, entonces, ¿a qué fueron? Fuiste a tener un encuentro con Dios y cuando tuviste, te quedaste sin tomarlo. Y dice, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban, porque hay quienes se burlan. Y decían, lo que pasa es que están borrachos. Sí estaban borrachos, pero no por licor. Estaban borrachos del Espíritu de Dios. Su apariencia era la de borrachos. Se reían, se gozaban, se caían, bailaban. El propósito no es simplemente que tú lo sientas y ya. No, el propósito es lo que produce. Porque nosotros vemos las fotos de una persona antes de consumir drogas y a los 2 años de haberla consumido. ¿Tú has visto esas publicidades? Bueno, no son publicidades, esas advertencias que lo muestran antes y bonito y de pronto a los 2 años deterioradísimo, porque se ve el efecto que la droga hizo en él. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo de Dios, pero al contrario. Porque la droga y todo lo del diablo te destruye y lo de Dios te vivifica. Cuando tú te expones, hay momentos que se ve la foto del antes y después y dice, wow, este tipo fue transformado, esta mujer fue transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué somos transformados? Gálatas 5, versículo 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Quién quiere esto en su vida? ¿Quién quiere finalmente sentir la paz, la tranquilidad, tener el dominio propio? ¿Quién quiere la paciencia? ¿Quién quiere la bondad? ¿Quién quiere la fidelidad? Porque todo esto es lo que vino a producir el Espíritu Santo de Dios en ti si tú te embriagas de Él. Por otro lado nos dice en Gálatas 5:19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. ¿Cuál de los dos tú quieres? Venías consumiendo todo lo de la carne, venías consumiendo todo lo que produce esto, está destruyendo tu vida, está destruyendo tu familia, y hoy el Señor te muestra un camino más excelente. Ponte de pie en este momento, cierra los ojos y experiméntalo a Él. Deja el afán, olvídate del tiempo, porque en este momento Él está sirviendo el vino de su Espíritu para embriagarte. Un embriagamiento que no te va a dejar a ti cruda, guayabo. Un embriagamiento que te va a dejar a ti el fruto que se va a ir desarrollando en ti. ¿Para quién lo va a experimentar? El que dé el paso de fe, porque para vivir a Dios toca dar el paso de fe. Y en este momento no digas, Señor, muéstrame que tú eres real, tócame. No, Él te está diciendo, cree que yo soy real y acércate y bebe. Déjalo fluir dentro de ti. Él está aquí. Él ya sirvió el vino, pero lo va a vivir el que se acerque a beber de Él. Vienes cansado, te dice Él, yo te doy nuevas fuerzas. Vienes con angustias, hoy te voy a beber de mi paz. Deja que Él fluya. No mires al de al lado, porque es un encuentro tuyo con Él. Él no quiere que nadie te ministre, porque Él mismo quiere presentarse. Pero tienes que dar el paso de la fe. Ahora arranca con un pequeño sorbo que tú puedes sentir de pronto con que te van a salir lágrimas. Déjalas salir. De pronto te dio nuevas lenguas que broten de ti. De pronto te está dando risa, no la contengas, déjale fluir. Porque Él no te obliga, Él te invita. Todo nace desde tu voluntad.
La palabra nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. No es un día, es siempre. Es siempre. Si tú ya lo recibiste, Él ya está en ti. Él ya está en ti. Déjalo fluir. Lo has venido ignorando con la razón. ¿Por qué no das el paso de vivirlo con la fe? Y dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, el mundo jamás podrá experimentarlo. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Él está acá. Siéntelo. ¿Por qué estás afanado?, te dice Él. ¿Y qué si todo se detiene para vivirme a mí? He visto tu tristeza, he visto tu dolor, pero hoy te sirvo de mi copa. ¿Y qué si pides toda la botella? ¿Y qué si te embriagas de mí? ¿Y qué si no bailas por el licor que destruye? ¿Qué si bailas conmigo? ¿Y qué si el mundo dice que estás loco? Porque te enloqueces por mí. Déjalo fluir. Da el paso de fe. No, no te lo estás imaginando. Él te está tocando, pero te está invitando. ¿Es esto real? Tú decides si lo crees por fe o lo resistes. ¿Por qué no bebes otra copa?, te dice Él. ¿Por qué no te embriagas de mí? ¿Por qué no te embriagas de mí? Bebes mi copa, déjame fluir en ti. Y que si olvidas todo, tienes un encuentro conmigo. Maranda que Santa Rama, Maranda Santa. Ven, Señor. Ven y llena cada uno. ¿Qué si no te quedas como espectador? ¿Qué si das el paso de fe de conocerle a Él? Él está acá. Acércate y bébelo. Acércate y bébelo. Va a sacar tristeza en tu corazón que ya no tiene por qué acompañarte. Va a llenarte de alegría. Te va a limpiar de vicios. ¿Y qué si necesitas sanidad? Porque acá está el que sana. No dejes que la duda te robe lo que Él te quiere dar. Suéltala. Da un paso más, da un paso más. Tú puedes entrar hasta la rodilla o puedes entrar hasta que te tape completamente. Él te lo va a respetar. Porque depende de qué tanto tú quieres vivirlo. Él quiere que lo experimentes. Él quiere que tú lo puedas vivir. Para acercarse a Dios toca creer que Él es real y que Él recompensa a quien Él lo busca.
contengas esas lágrimas, déjala fluir. Él que quiere sacar esa tristeza que ha estado siempre en ti. Él ha visto tu dolor, pero no quiere que te acompañe más. Deja fluir ahora esa risa, no la contengas, déjala fluir. Embriágate de Él, embriágate de Él, embriágate de Él. Espíritu de Dios, tú estás aquí, te puedo sentir. Hoy concluimos nuestra serie I Love My Family y dentro de 8 días empezamos una para conocer al Espíritu Santo de Dios. Pero para que tú puedas vivir al máximo esta serie que empieza, te voy a dejar una tarea. Y va a depender de ti que tanto tú lo experimentas. Ahora, si a Dios se le puede ver, yo lo quiero ver. Si a Dios se le puede vivir, yo lo quiero vivir. Si Dios hace milagros, que los haga en mí a través de mí. Yo no voy a ser espectador en lo que Dios está haciendo y va a hacer. Y déjame decirte que el diablo nunca le va a ganar a Dios. Y si el diablo está lanzando unos ataques como fue el COVID, como es todo lo que estamos viendo en estos tiempos, que es terrible, ¿tú te imaginas la respuesta que Dios está por lanzar? Y tiene que ver con fuego, tiene que ver con poder, tiene que ver con la presencia. Vamos a ver los milagros que nunca se habían visto. Y Dios no te quiere como espectador, Dios te quiere a ti como protagonista. Entonces, para que eso ocurra, la tarea es, a lo largo de esta semana, háblale al Espíritu Santo de Dios. Háblale, porque necesitamos crecer en la fe de que a Él se le puede vivir. Muchos de ustedes hoy la primera experiencia que tienen con el Espíritu Santo de Dios y están queriendo salir corriendo. Y el Señor dice, sí, pero ¿qué pasa si te familiarizas conmigo? ¿Qué pasa si me dejas cambiar la tristeza que hay dentro de ti? ¿Qué pasa si me dejas hacerte libre? ¿Qué pasa si me dejas usarte, empoderarte, hacerte mío, mi instrumento? Y tienes que romper toda esa incredulidad y se rompe dando pasos de fe. Así que la tarea es, a lo largo de la semana, arrancando hoy, desde ahorita que sale, empieza a hablar. Espíritu Santo de Dios, dame la mano. Vamos para aquí, vamos para allá. Empieza a hablar todo el tiempo. Hablas, antes de hablarle al Espíritu Santo de Dios, da el paso de fe. Y a lo largo de esta serie vamos a ver cómo Él se va revelando a nosotros. La visión de nuestra iglesia es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Que en toda área donde puedan mirar digan, por acá pasó Jesús. La única manera en que vamos a vivir esa transformación en cada área es si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, orando también a nosotros y a través de nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios, seríamos una escuela, seríamos pláticas de motivación. Pero con el Espíritu Santo de Dios somos transformación. Somos la luz en medio de la oscuridad. Así que Dios te está invitando, pero acuérdate, Dios no obliga, Dios invita. Amén. Él ni siquiera presiona, Él invita. ¿Van a hacer la tarea? Amén. Amén. Inviten personas nuevas. El Espíritu de Dios se va a mover mucho a lo largo de esta serie. En las próximas semanas invita a personas nuevas. Invita a personas que necesiten sanidad. Invita a personas que necesitan milagros. Porque vamos a tener un cara a cara con Dios. ¿Ustedes lo quieren o no? Amén. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios te haya hablado y que pongas en práctica todo lo que Él te ha dicho. Si vives en Miami, te invito a que nos visites. Y bueno, si vives en otro lugar, cuando vengas por Miami, pasa y danos un saludo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti.